Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenas tardes, perdón, o buenas noches. Bienvenidos. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Ok, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de ayer. Y ayer estábamos comentando de la investigación desde el punto de vista ético. Y hablábamos un poco de los ejemplos en los cuales deberíamos de tener ética para poder desarrollar ciertas acciones o no, al momento de planificar el proyecto, al momento de tomar datos en el campo y al momento de analizar esos datos. O sea, ¿cómo analizo yo esos datos? Y cómo yo desde un punto de vista ético no tengo una injerencia en esos datos. ¿Okay? Los resultados son los que yo obtenga o los que ustedes como equipo obtengan. No debo modificarlos para que tengan una tendencia que a mí me interesa o que a mi institución de trabajo le interese. O sea, no puedo yo o no debería yo manipular los resultados de mi investigación. ¿Ok? Como por ejemplo cuando hacen encuestas a boca de urna, los partidos políticos, dependiendo del partido que sea, pueden intentar manipular la información y decir que van ganando en tales urnas, en tales municipios, pero posiblemente eso no sea cierto. Entonces, cuando se hace eso, se falla el componente ético. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que mostrar los resultados tal cual son, aunque no cumplan las expectativas que nosotros esperábamos. Tal vez nosotros esperábamos que con los resultados de la investigación iban a salir ciertas cosas, pero no salieron. Entonces, eso que no salió, hay que mostrarlo y hay que argumentar por qué no salió. Estos estudios siguen un patrón predecible, o sea, se sabe lo que se va a llevar a cabo. Es estructurado porque va por pasos, estructurado y sistemático, paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Y las decisiones críticas se efectúan antes de la recolección de datos. Todo lo que vamos a decir desde un punto de vista crítico, constructivo, debemos hacerlo antes de la recolección de datos. ¿Por qué? Porque es el momento en el que podemos todavía cambiar ciertas cosas que no están bien y que queramos llevar a cabo. Por eso lo hacemos en este momento. Ahora, ¿qué sucede si lo hacemos después? Podríamos entrar en un aspecto que es contrario a lo que hablamos de la ética. Después de recolectar los datos, tomar decisiones críticas sobre el proceso, pues ya no tendría mucho sentido porque para eso fui al campo y para eso obtuve una información. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Este tipo de investigación se pretende generalizar los resultados de un grupo o segmento. ¿Ok? Eso lo voy a explicar aquí. Esto ya lo expliqué, pero lo voy a repasar. Recordamos el concepto de población. ¿Ok? La población era toda la pizza. ¿Ok? Y la muestra la muestra eran los slides que iba a tener esta pizza. Bueno, este está un poco aquí. Entonces repito los conceptos partiendo de esta presentación. Generalizar los resultados
en un grupo o segmento a una población. ¿Qué significa eso? Todo esto azul es mi población. Y cada uno de estos segmentos, cada uno de estos, cualquiera que ustedes tomen, cada uno de ellos puede ser la muestra de la población. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segmentos. Cada uno podría ser una muestra dentro de mi población. Ahora, yo hago la investigación en mi muestra, en cualquiera de los segmentos que yo elija que esa muestra debe tener. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer la investigación en esta muestra, que sea homogénea y representativa de toda la población. Pero cuando yo hablo de los resultados, yo hablo de los resultados de toda la población. No hablo solo de los resultados de la muestra. Yo digo, los datos se tomaron en la muestra. Pero cuando ya hablo de los resultados, digo, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Población donde quiero hacer la investigación, municipio de Tela. Son 103,000 personas. Ahora bien, yo no puedo encuestar esa cantidad de personas porque no tengo el tiempo, el dinero, ni las personas, ni la cantidad de personas para hacerlo. ¿Ok? Este concepto de población es este círculo o la pizza entera, esto azul. Eso representa mis 103,000 personas donde yo elegí hacer el estudio. Ahora bien, para poder llevar a cabo el estudio, yo tengo que hacerlo en una pequeña porción representativa de toda la población. Y yo digo que lo voy a hacer en este slide de aquí. Eso es mi muestra. Es una pequeña porción representativa de la población. Repito, una pequeña porción, o si nos referimos a la pizza, un slide de toda la pizza. Ahora, ese slide debe ser o debe contener características representativas de la población. Quiere decir que las personas que están en esta muestra representan de alguna manera todos los elementos de la población. ¿Okay? Y esta muestra puede ser de 322 encuestas, por ejemplo. Entonces, en vez de encuestar a 103,000 personas, ya solo tengo que encuestar a 322. Esto es más creíble y más alcanzable en términos de tiempo, de dinero y de personas que puedan hacer esta toma de datos. ¿Ok? A eso se refiere esto. Ahora bien, yo obtengo los resultados en esta muestra, pero cuando yo los redacto, yo digo resultados. Cuando ya los redacto, yo digo la población de Tela, del municipio de Tela. Lo que yo digo, repito, hago el estudio en la muestra, pero me refiero a la población, cuando ya interpreto los resultados. La población del municipio de Tela, el 58% son mujeres y
el 42% son hombres, por ejemplo, si eso es un análisis que estoy haciendo. De ella, o de ella, que es la población, puedo decir, un 44%, si eso arroja los resultados, cuenta con estudios universitarios. Pero fíjense, repito, yo hice el estudio en la muestra, pero cuando escribo los resultados, yo los escribo y digo la población de Tela. Son tantos hombres y tantas mujeres. La población de Tela tiene tales estudios. La población de Tela tiene el nivel de delincuencia X. ¿Ok? Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar el muestreo. Me permite hacer investigaciones en poblaciones grandes. Ahora, hay poblaciones pequeñas, como por ejemplo, la población de estudiantes del ITS. Imagínense que son 200 alumnos, por ejemplo. Imaginémonos que este año, este periodo, tenemos una matrícula de 200 alumnos. 200. Ustedes me pueden decir, yo puedo encuestar a toda la población. Por supuesto que sí, porque solo son 200. Entonces ahí usted ya no estaría haciendo un muestreo, sino que estaría haciendo un censo. Es encuestar a toda la población. Repito, la diferencia entre un censo y un muestreo es que en el censo yo encuesto toda la población. Si hay 1500 y yo digo voy a hacer un censo, encuesto los 1500. ¿Ok? Entonces la diferencia entre censo es que con el censo encuesto toda la población y en la muestra solamente una pequeña porción representativa de la población. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, no sé si ustedes lo conocen, pero tenemos una página. Esta gente hace censos poblacionales cada cierto tiempo, cada 5 o no sé cuántos años, y esta es la página del gobierno que ustedes deben utilizar cuando quieran investigar datos de población. Cuando usted quiera saber cuánto es la población de el municipio de Tela, entonces usted viene y se va a las cifras que están aquí. Vean qué interesante. La población que tenemos actualmente en el país son 9.5 millones o 9.543.359 personas. Si se fijan, en nuestro país actualmente hay más mujeres que hombres. Hay 4.899.582 mujeres. Versus 4.643.777 hombres. Estos son datos actualizados, ¿verdad? Entonces, el INE es el ente gubernamental. Cuando usted vea .gov, es gobierno, y .hn de Honduras, Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ellos van generando bases de datos y aquí usted puede ir viendo algunos de esos criterios de esas bases de datos. Pero quería mostrarles, no sé si aquí se pueda ver, por ejemplo, datos de Atlántida. A ver. No, estos son datos generales, pero esta es una página muy útil para obtener información sobre poblaciones. Ahora, si yo digo, voy a hacer un estudio en barrio, el centro, el municipio de Esparta,
Este dato no está en el INE. Este dato no está en esta web. Este dato yo lo investigo en la Municipalidad de Arizona, B de Esparta. Repito, si yo estoy buscando la población, perdón que no la puse aquí, de Barrio El Centro, yo lo investigo en la municipalidad porque en el INE no está ese dato. Y si la municipalidad no lo tiene, voy al centro de salud. Y si el centro de salud no lo tiene, voy a la distrital, si es que existe ahí, de educación. Y si ellos no lo tienen, voy a la sede del partido político X. O busco el patronato de Barrio El Centro, que ellos me van a decir cuántas casas hay ahí o cuántas personas viven ahí. Esta es la forma de cómo investigo la población que busco. Fíjense, población de Esparta, de un barrio, estoy hablando de algo mínimo, versus datos del municipio o datos de Honduras. Nosotros podemos hacer una investigación en Honduras, en esta población, y distribuir las encuestas que nos salgan en la muestra en los 18 departamentos. Esto es Honduras, y de todo Honduras hago un muestreo y distribuyo el tamaño de mi muestra en toda la población, ¿ok? Entonces, esto sería un poco las características del enfoque cuantitativo, ¿ok? Se siguen procesos ordenados y los datos generados poseen estándares de validez. Esto es bien importante porque esta validez científica tiene mucho que ver con la estadística. Si yo apliqué criterios financieros, criterios estadísticos para poder decir que esta investigación es válida, ¿ok? Y yo se lo voy a apuntar aquí solo para que lo sepan. Lo vamos a ver el otro periodo. Los criterios estadísticos válidos para una investigación cuantitativa son, primero, algo que se llama error de muestreo. ¿Cuál es el error que vamos a cometer al hacer el muestreo? El dato aceptado es 5%. Y el otro es nivel de confianza. ¿Qué tan confiable es mi investigación? ¿Cuánta confianza tiene? Y ahí se utiliza un 95% de confianza. Todo esto para información. Esto lo vamos a ver luego, el otro periodo, de una manera más a profundidad. ¿Ok? Entonces, esto que dice aquí de la validez y confiabilidad desde un punto de vista estadística está basado en esto. ¿Qué quiere decir? Que si mi error de muestreo es más grande de 5, ya la credibilidad de mis datos es menor. O si el nivel de confianza baja de 95, la credibilidad de mis datos es menor. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un esquema donde se habla de una realidad subjetiva, que es nuestra. Nosotros como personas tenemos una percepción y luego tenemos una realidad objetiva que es externa, que existe pero no la puedo controlar. Y ahí lo que estamos viendo es cómo se aceptan las creencias de las hipótesis si coinciden con la realidad del fenómeno versus esa misma realidad interna si no coincide con la realidad objetiva. Se rechazan las creencias, no coinciden los datos. Eso lo veremos con la hipótesis.
Ahora vamos a ver el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, vean aquí, recolecta datos sin medición numérica. He pasado de una investigación que lleva números a una que no lleva números. ¿Okay? Se guían por áreas o temas de significado de investigación. Pueden ser áreas concretas en las que usted decida hacer una investigación o el tema. Puede desarrollar preguntas de investigación. Escuche esto, pueden. O sea, no es una obligación. Y lo voy a escribir aquí. Investigación cuantitativa. Investigación cualitativa. ¿Ok? Entonces, aquí tengo primer gran aprendizaje. Es una investigación que no lleva números. Segundo gran aprendizaje. Puede, o sea, es algo abierto. No es una camisa, no es una obligación. ¿Ok? Puede tener preguntas de investigación e hipótesis. Cuando dice puede, significa que el investigador tiene la potestad de decidir si hace preguntas de investigación o no. Y vean, durante o después de la recolección del análisis de datos. Y lo voy a poner aquí, durante o después de la recolección de análisis de datos. ¿Por qué pongo esto? Porque la investigación cuantitativa sí tiene preguntas de investigación y sí tiene hipótesis, es como una obligación, pero lo diseña al inicio de la investigación. En cambio, esta dice que puede tener, da la opción de que tenga o no tenga preguntas de investigación, que luego vamos a ver qué es, e hipótesis. Puede que tenga, no le dice que es una obligación tener, como lo dice la investigación cuantitativa. ¿Ok? Sirve para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes para redefinirlas y responderlas, si es que existen. La acción indagatoria se mueve entre los hechos y la interpretación. Indagar es investigar, profundizar. Se mueve entre lo que sucede, estos son los hechos, y cómo las personas lo interpretan, cómo el grupo que yo estoy investigando lo interpreta, y luego cómo yo, como investigador, o nosotros como investigadores lo interpretamos. Es un proceso circular, ¿ok? Usted puede volver a pasos anteriores. Recordemos la investigación cuantitativa, es lineal y sistemática. Esta es circular. No siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo al estudio en particular. O sea, los pasos 1, 2, 3, 4, 5 en esta investigación cualitativa no van a ser los mismos. Pueden cambiar. Cosa que no hace la investigación cuantitativa. Tiene los pasos ya muy bien definidos. Es flexible y puede ser compleja por el tema de la percepción de las personas. Y cuando dice que es flexible, es que puede volver del paso 4 al paso 1. Puede terminar la investigación y volver al paso 1. Esa es una gran flexibilidad que nos muestra la investigación cuantitativa. Les estoy poniendo datos porque luego vamos a hacer una tarea donde diferenciemos ambos enfoques, ¿verdad? Y eso les van a servir de insumo. Hay una revisión inicial de literatura. ¿Para qué? Para lo que vimos ayer, el marco teórico.
pero se puede complementar en cualquier etapa del proyecto. O sea, usted puede estar al final de la investigación y puede estar complementando la revisión de literatura. ¿Ok? Cosa que no pasa en la investigación cuantitativa. Usted hace el marco teórico al inicio, antes de ir al campo. Y luego puede enriquecerlo con algunas cositas, pero no modificarlo tanto. Cosa que aquí es muy abierto y por eso sigue siendo flexible. ¿Ok? Aquí están las fases. Vean las fases. La idea, el planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo de estudio, qué es lo que yo voy a investigar, concepción del diseño del estudio, cómo es el estudio que yo he planteado, definición de la muestra y acceso a esta. En el caso de la muestra, chicos, en el caso de esta muestra, en la investigación cualitativa, la muestra puede ser un pequeño grupo de personas. Cuando yo digo un pequeño grupo, puedo ir desde una persona hasta, digamos, 30, 40, etcétera. O sea, yo defino quién es mi muestra. Si yo quiero hacer una investigación sobre la vida de Yamilet, escuchen bien, si yo quiero hacer una investigación sobre la vida de Yamilet y le voy a llamar la biografía de la vida de Yamilet, yo solo ocupo una persona para hacer esa investigación cualitativa. Y esa persona es Yamilet. Y Yamilet es la persona a la que yo le voy a aplicar mi entrevista. Me enfoco en ella, trabajo con ella. Y ella es mi muestra. Ella es este slide. No hago una injerencia en la población como lo hago en la investigación cuantitativa. Simplemente, como el estudio es sobre la biografía de Yamilet, yo me rijo a eso. Y los resultados son sobre la biografía, en este caso, de ella, ¿verdad? De su vida. No empiezo a hablar del barrio donde vive Yamilet o del municipio donde vive. Estoy hablando de su vida. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la investigación cualitativa, que la muestra puede ser solo una persona. Eso en la investigación cuantitativa es imposible. Si usted hace una investigación con una persona, es que, no sé, le van a decir literalmente y con toda la razón, eso no sirve, eso no es representativo desde un punto de vista estadístico. ¿Por qué no tomaste una muestra más grande? En la investigación cuantitativa, ahora en la cualitativa, eso es perfecto. ¿Ok? Luego paso a la recolección de datos. Recolecto los datos. En este caso, si trabajo la biografía de Yamilet, esa es mi recolección de datos. El instrumento que yo le apliqué, la observación que yo hice, las visitas que yo hice a su casa, a su trabajo, si se fue de viaje, porque estoy hablando de su vida, de sus orígenes hasta la actualidad. Y luego analizo esos datos. Ahora, este análisis no lleva números, acordémonos esto, no lleva gráficos, no lleva promedios, no lleva nada numérico, solamente lleva cualidades. Por ejemplo, nació en Barrio Lempira en el año de 1996, sus padres son tales y tales personas. Durante su infancia asistió a la escuela Lempira, su secundaria la hizo en el Instituto San Antonio y la universidad la está haciendo en el Instituto Tecnológico. ¿Ok? Eso es cualitativo. No estoy hablando de porcentajes, no estoy hablando de números. ¿Ok? Ahora, sí puedo hablar de números
para decir su edad, que ella tiene 22 años o 30. Pero no estoy haciendo un análisis numérico en esta investigación. ¿Okay? Para recolectar los datos, yo aplico, acordémonos, la recolección de datos es con un instrumento. Pero ese instrumento es una entrevista. Ya hemos hablado de este instrumento. Preguntas abiertas y que la persona responda. ¿Cuántas? ¿Cuántas? La respuesta sería las que sean necesarias para que Yamilet me dé información para conocer su biografía. ¿Okay? Entonces no hay una respuesta mágica que me diga que yo le voy a aplicar 10 preguntas, 5, 20, 30, pero yo debo de tener un guión. Entonces recordemos, entrevistas son casi siempre preguntas abiertas. ¿Dónde nació usted? ¿A qué escuela fue usted? ¿De qué se graduó en el colegio? ¿Cuál es su estado civil? ¿Tiene niños o no tiene niños? ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? Todo eso tiene que ver con su biografía, pero son preguntas abiertas. Entonces no hay un número para decir que son 6, 7, 20, no hay un número. Ahora, entre más pregunte usted, aquí chicos, entre más pregunte usted, más datos va a tener que analizar. Entre más preguntas tenga la entrevista, más datos debo analizar. ¿Cómo los analizo esos datos? Escuchen el procedimiento de análisis de datos en la investigación cualitativa. Análisis de datos. Se lo voy a poner en pasos para que lo entendamos. Primer paso. Bueno, antes de analizar los datos, yo voy al campo, le digo a Yamilet lo que pretendo hacer y le pido permiso de grabar la entrevista y me dice que sí. Yo tengo un guión y le voy preguntando. Entonces el primer paso es escuchar la entrevista. Imaginémonos que dura media hora. Yo escucho la entrevista. El segundo paso, transcribir la entrevista tal y como lo dijo Yamilet, que es mi objeto de estudio. Esa es la persona que yo estoy estudiando. ¿Ok? O sea, yo voy a escribir con punto y coma lo que ella me dijo. Entonces, ahí entra también el componente ético. No tengo yo que modificar la información que ella me dio. Imagínense en cuánto puede hablar una persona en 30 minutos. Puede hablar 20, 30, 40, 50 páginas. Entonces hay que transcribir, escuchar, poner pausa y transcribir. Escuchar, poner pausa y transcribir. Entonces ese es un trabajo bastante arduo. Escuchar, transcribir, pausa. Escuchar, transcribir, pausa. Hasta que yo termine la entrevista. Entonces es un trabajo grandísimo. Y con eso yo hago un análisis y presentación de los resultados de la investigación cualitativa. ¿Ok? No estoy usando estadísticas, no estoy usando el Excel. ¿Ok? No estoy haciendo esto, por ejemplo. Mujeres.
Hombres son el 45% y mujeres el 55%. Si yo uso esto y todo lo que están viendo ahorita en la pantalla, esto es un análisis cuantitativo. ¿Okay? Esto que acabo de hacer en Excel es un análisis cuantitativo. Ahora, si yo lo hago cualitativo, permítanme, si yo lo hago cualitativo, yo lo que voy a hacer es esto. Si estoy hablando del mismo tema, ¿verdad? Aunque no aplica porque este es un análisis cuantitativo. Pero yo podría decir que la mayoría de personas son mujeres. La mayoría de personas entrevistadas en la investigación son mujeres. Pero no es un análisis parecido a este. En el análisis cuantitativo genero un gráfico, pero luego vengo y ese gráfico tiene que tener una interpretación. Entonces yo voy a decir, de las personas encuestadas, el 55% son mujeres y el 45% son mujeres. Este es el análisis de este gráfico. Ahora, este análisis, ¿de dónde lo saco yo? De mi grabación. Entonces vean la diferencia. Es mucho más complejo, o depende de cómo lo vea usted, hacer este conteo de datos, sacar porcentajes, generar un gráfico e interpretar. O simplemente escuchar y transcribir. Escuchar y transcribir. ¿Qué es lo que hace? La investigación cualitativa. Y luego viene la interpretación de los resultados, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo interpretamos los resultados desde lo que hemos investigado. Ahora, en este enfoque usted puede ser parte de la investigación. Por ejemplo, viene Ángel y dice, bueno, Lick, yo quiero hacer un estudio en la escuela, no sé, Zenobia Rodas de la 4 de enero. Entonces Ángel lo plantea el estudio, pero Ángel puede ser parte del estudio, puede ser juez y parte. Caso contrario de la investigación cuantitativa, usted no puede ser juez y parte, usted es investigador y hay una barrera, ¿ok? O sea, así, en la investigación cuantitativa, a ver, en la investigación cuantitativa, aquí está Ángel, por ejemplo, hay un muro imaginario y aquí está lo que yo estoy estudiando. Esto es la investigación cuantitativa. Yo como investigador o Ángel, diferenciado o alejado de lo que yo estudio. Ahora, en la investigación cualitativa está lo que yo investigo, esta barrera. Esta barrera, lo que sucede es que básicamente desaparece porque ya no existe y Ángel o mi persona pueden sumergirse dentro de la investigación.
Puedo ser juez y parte. Vean las diferencias. Enfoque cuantitativo. Hay una separación entre quién investiga y lo que investiga. Y se lo voy a poner aquí para que luego lo estudien. Enfoque cuantitativo. Hay una separación entre el investigador y el objeto investigado. Eso es esto, chicos. Ahora, ¿qué sucede en la investigación cualitativa? Cualitativo. Cualitativo. Ok. No existe una separación entre el investigador y el objeto investigado. ¿Ok? El investigador puede ser juez, parte de todo el proceso. O sea, el investigador puede estar aquí, no existe esta barrera imaginaria y puede ser parte de la investigación. Esta es una de las grandes diferencias de estos enfoques también. ¿Okay? Y luego elabora un reporte. Dice, la revisión de literatura es un eje transversal. Recordemos el eje transversal, es aquel eje que trastoca todo esto. Eso es transversal. O sea, que ese marco, que este marco de literatura o de referencia puede tocarse en cualquiera de las etapas del enfoque. Y aquí quiero que vean las diferencias de los pasos entre un enfoque y otro. Vean, ambos nacen de una idea. Ambos plantean un problema. Vean, el tema de revisión de literatura ya aquí no lo toca. Es algo flotante que usted puede colocar de manera transversal en toda la investigación. En cambio, en la cuantitativa, en el paso 3 hay que hacerlo, porque está estipulado y porque es sistemático. ¿Ok? Aquí ustedes no ven un marco teórico, sí con claridad. Visualización del alcance del estudio. ¿Qué tan grande, mediano o pequeño va a ser mi estudio? Vean, elaboración de hipótesis. Aquí no hay un planteamiento de hipótesis. Entonces recordemos lo que acabo de decir. Puede tener o no mi proyecto de investigación una hipótesis. Desarrollo de un diseño de la investigación. Pero ya el paso 7, definición de la muestra, ya lo tiene aquí. Definición de la muestra. Estamos hablando de lo mismo. Recolección de datos. Recolección de datos. Análisis de datos. Análisis de datos. Interpretación, porque es subjetivo. Hay una interpretación de esos resultados. ¿Okay? Y aquí no está ese paso. Y elaboración del reporte, sí. Entonces, solo les muestro los pasos para que vean que ambos enfoques tienen pasos parecidos, pero hay pasos como la hipótesis, la revisión de literatura que no existen acá. Ahora vuelvo al inicio. ¿Qué es mejor? No hay una receta. Ahora, les he dicho en clase que más del 90% de las investigaciones en Honduras están bajo este enfoque. 5% o menos, o 10% o menos están bajo este enfoque. Ahora, mi conclusión personal, en base a mi experiencia, es que hacemos esto porque me siento más seguro con gráficos.
Me siento más seguro cuando aplico una encuesta y digo, no, pero es que ahí salió que el 45% eran hombres y el 55% mujeres. No le dé vuelta más a la cosa, es así, porque así salió, porque así salieron los datos. Entonces, eso me da una seguridad. Tengo datos. Me acusan, me atacan. Hey, eso dicen mis datos. Eso salió estadísticamente. Las matemáticas son exactas y con los datos que yo ingresé salió eso. Ahora aquí se basa mucho en la interpretación. Se basa mucho en la subjetividad. Creo que ese criterio aquí no lo puse. Vamos a ver. Es subjetiva. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo este análisis comparativo? Porque nosotros vamos a presentar una tarea individual que es identificar con lo que yo les he enseñado y lo que ustedes puedan leer cuáles son las diferencias entre un enfoque y otro. Por ejemplo, la tarea va a ser, después la voy a mandar y les voy a dar un ejemplo. Okay. Va a ser, por ejemplo, una tabla de 2 columnas y voy a poner aquí investigación, cuantitativa, investigación cualitativa. Ahora, son diferencias, entonces yo puedo decir, utiliza números y ustedes la pueden poner en su análisis. ¿Qué pasa con la investigación cualitativa? No, utiliza números. Eso es lo que vamos a hacer como tarea. ¿Okay? De acuerdo a lo que han aprendido aquí, lo que puedan leer, hay un libro de Hernández Sampieri que está en el campus y usted simplemente va a ir diciendo cuáles son las diferencias entre uno y otro. Recordemos, aquí hay otra diferencia. Uno hace una separación entre lo que se estudia y el investigador. La otra, tú puedes ser juez y parte. Aquí tenemos otra y otras que yo he ido mencionando. Quiero saber si hay alguna consulta. Ya terminó el tiempo de la clase. ¿Tienen alguna duda? Abigail. Yamilet. No, Lick, todo bien. Ok, Ada. Todo claro, Lick. Gracias, Ada. Todo claro. Cristian, gracias. Kenia. Ronnie. Claro. Juan Manuel. Dole, todo claro hasta el momento. Ángel. Todo claro, Le. Ok, bueno, si todo está claro, por esta semana lo dejamos aquí. La siguiente semana vamos a hacer examen, porque el examen era esta semana, pero no lo pudimos hacer por problemas de la lluvia y porque no teníamos tanto contenido. El examen va a ser virtual. Entonces ustedes van a tener un tiempo para poder desarrollar desde su casa un examen. Creo que el examen va a ser el próximo jueves. No sé, ¿tienen clase después de esta o no? ¿Van a clase a las 7? ¿Ada? Yo no, Lick. Ok. ¿Y usted, Ada? Yo sí, Lick. Ah, bueno, entonces, ¿a qué horas termina? ¿A las 8? Entonces, posiblemente el examen sea de 8 a 10 de la noche para que lo desarrollen. O el viernes de 7 a 9. No sé qué prefieren. ¿Ok?
Yo digo que sería El mejor el examen viernes. tiene todo lo que hemos visto, ¿verdad? Todo lo que hemos visto desde el inicio hasta hoy. Todo. Ahí tienen los apuntes. Los apuntes están en el campus, las grabaciones. Ustedes tienen sus apuntes, o sea que no creo que tengan mucho problema con el examen. Dígame, Juan Manuel. Referente a lo del examen, creo que deberíamos de tomar en cuenta también la opinión de Miguel, porque creo que los jueves no puede. Ah, Miguel no puede, cierto, ya me acordé. Bueno, puede ser el miércoles, pero lo que no quiero es que ustedes tengan clase o sea, digamos, si yo pongo el examen el miércoles a las 7 y alguien tiene clase que creo que es Ada, pues no quiero eso. Quiero que cuando salga de clase haga el examen. Entonces creo que va a ser... Disculpe, me confundí. ¿No tiene clase a las 7? No, es a las 8. ¿Ah? Es a las 8 que tengo, pero solo los jueves. Ah, bueno, entonces podemos hacerlo el miércoles de 6 a 8. Vamos a tomar el día, la hora de la clase para hacer el examen. ¿Les parece? Yo voy a estar conectado mientras hagan el examen, así a través de Teams. Y por si tienen dudas, abran el micrófono y comenten. Tengo esta duda, no entiendo esta pregunta. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Me entienden? ¿Hola? Sí, claro. Está bien, me parece perfecto. Bueno, entonces acordemos que va a ser el miércoles a las 6, para que se acuerden. De 6 a 8, las preguntas van a estar en el campus. Yo voy a estar conectado para atender dudas que tengan, ¿ok? Entonces, si no hay más consultas, pasen buenas noches y nos vemos el lunes a las 6. Dale, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Buenas noches, Lick.